Y me causaba curiosidad cuando preparaba la prédica y leía y miraba también a varios sacerdotes, y muchos atinaban en decir que tristemente algunos proclamadores de la palabra no creen esto como un milagro, sino es como un hecho histórico donde dicen que fue que Jesús movió tanto la conciencia de los que estaban allí, de la multitud, que lo que hizo fue como si fuera un compartir. Entonces me encantaba mucho lo que decía un sacerdote ecuatoriano. Él decía, quien diga esto es porque no tiene fe. Quien diga esto le falta muchísima fe, porque me voy a quedar solamente como si fuese un hecho histórico. Entonces nosotros, como católicos, no podemos creer esta interpretación del Evangelio. Porque si yo les pregunto, ¿se sienten identificados ustedes con la multitud? Sí, yo me siento identificada con la multitud. Yo, Sandra, me siento identificada con la multitud porque he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, esa primera frase lo seguía mucha gente porque habían visto lo que él había hecho. Ese es un primer paso. Y esta gente empezó a sumar para provocar un gran milagro. Porque les aseguro, mis hermanos, que si no lo hubiesen seguido, Jesús no hubiera sentido compasión de ellos. O sea, el Señor es tan lindo que sabe que a pesar de nuestras miserias, estamos aquí, sumando nuestra voluntad. El grupo se llamaba, ¿cómo se llama el grupo? Tú sumas y Él multiplica. Tú sumas y aquí empezamos a sumar. Multitud, la multitud que sumó en ese tiempo de Jesús, sumó su cansancio, sumó su fatiga, pero iba detrás de Él porque tenían fe en Él, en las obras que Él había hecho. Y tal vez hoy nosotros estamos aquí cansados, tal vez no teníamos ni ganas de venir, pero el Señor nos trajo. Entonces, el Señor, a través de esa primera expresión, nos dice, suma tu voluntad, porque ante tu desgano, ante tu poca fuerza, yo soy tu fuerza. Él multiplica. Tú no tienes ganas, tú no tienes fuerza, pero estás aquí y te aseguro, hermano, que vas a recibir fortaleza para esos momentos donde sientas que no vas a poder. Siguiente expresión. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos pan para todas estas personas? Aquí viene una segunda enseñanza desde el Evangelio. Dice, Jesús le pregunta ¿a quién? A Felipe. Pero ahí hay dos intervenciones, ¿cierto? Porque está la intervención de Felipe y más adelante de Andrés. Jesús hace una pregunta y más adelante dice que Jesús los hizo como ¿para qué? Como para probarlos en cierta medida. Y aquí viene una enseñanza que el Señor siempre nos quiere recordar. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios puede hacerlo todo, mis hermanos. Pero debemos nosotros sumar ese poco que tengamos. ¿Qué peces y qué panes le estás sumando al Señor? ¿Cuáles son tus panes? ¿Cuáles son tus peces? Tienes que sumarle. Dios cuenta contigo. Como lo decía María T. No nos necesita, pero Él cuenta contigo. Porque es que desde la creación, nuestra alma fue creada como reflejo del amor de Dios. Y al dar nosotros ese paso, esa voluntad que veníamos diciendo la primera, ese negarnos a nosotros mismos, el Señor nos dice, hijo, yo sé que tienes todavía defectos, pero yo te voy a seguir puliendo. Y no es eso lo que ha hecho nuestra madre en la consagración. Si nos ponemos a mirar desde el camino de conversión, desde ese momento en que el Señor nos llamó en un retiro, en una homilía, en una eucaristía, en una prédica, el Señor empezó a cambiar nuestras vidas. Entonces, Él cuenta contigo. Tienes una realidad en tu casa. ¿Qué estás dando para cambiar esa realidad en tu casa? Andrés, Felipe, ¿qué hizo? Pues era la respuesta humanamente Felipe, ¿cierto? Y a veces somos Felipes y a veces somos Andrés. Es muy cierto, ¿cierto? Porque Felipe dice, pero Señor, o sea, ni con 200 de nadie vamos a llenar a toda esa gente. Eso es válido. Andrés también da una respuesta. ¿Qué hace Andrés? Andrés se va a desarrollar. Y el Señor también nos dice eso. Nosotros debemos sumar para el reino de Dios. No quejarnos solamente dándonos quejas. Entonces, suma, pon de tu parte. Tienes una realidad, el Señor la puede solucionar, pero ¿tú qué haces para cambiar esa realidad? El Señor nos dice, ocúpense de las cosas de Dios, ¿cierto? Del reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Él no dice sean perezosos, sean halaganes, no. Él dice, ocúpense de mis cosas.
Y miren, por testimonio, los que conocen las realidades que hemos vivido, saben, yo digo, yo creo en las promesas de Dios y lo he comprobado. Y hoy les digo eso, el Señor cuenta con nosotros. O sea, si somos fieles en ese momento donde estamos sintiendo más pesada la cruz, miren, les aseguro que el Señor está ahí presto como un Padre bondadoso, misericordioso y providencial. ¿A qué? A no dejarnos que nada nos falte, como lo hizo con el pueblo de Israel. Porque lo hizo con el pueblo de Israel. Pero en el Evangelio nos dice, si ustedes se ocupan de mis cosas, ¿yo qué? Me ocuparé de las de ustedes. Y en Deuteronomio también lo hace, lo dice. El que sirve, ¿cierto? Voy a leer por aquí las de Deuteronomio. Se me perdió. Por aquí. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos. Esa es una pequeña parte de este mensaje de Deuteronomio. ¿Qué debemos sumar entonces? Pues debemos sumar que nosotros debemos estar siempre unidos a Dios, y estar unidos a Dios es estar en gracia, estar fieles a pesar de ese momento, porque Dios cuenta con nosotros para cambiar la realidad. Ay, que en mi casa hay ese problema. Pues no te quejes como Andrés, porque aquí viene la otra invitación, como Felipe, perdón, aquí viene la otra invitación, cuidar nuestra actitud en momentos, en todos los momentos, debemos cuidar nuestra actitud. Felipe contesta de una manera, como ya les dije, que en cierto modo, pues humanamente es que, pues como que uno dice, pues tienes razón Felipe, y a veces ese Felipe somos tú y yo. ¿Sabes por qué somos a veces ese Felipe es tú y yo? Porque hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y aún así, en momentos donde han sido críticos, nuevamente no le creemos al Señor. Y aquí hay que pedirle al Señor una gracia. Yo le he tratado de pedir esta gracia al Señor y me la ha dado. María te estaba dando las gracias. Desde 9 años que llevamos viviendo en este camino junto a mi esposo, dentro de la comunidad, de haberle conocido a él, al Señor, verdaderamente la Santísima Virgen María, hemos vivido situaciones similares, tanto como viviendo en los Américas y ya estando consagrados y viviendo más unidos a Él. Y les digo algo, cómo se vive diferente cuando uno está unido a Dios. Entonces, hay que tener una actitud esperanzadora. Tú y yo hemos visto milagros en la vida y no le creemos al Señor. Actuemos, cuidemos nuestra actitud, que nosotros no seamos agentes de guerra, sino que con eso, que actuemos con nuestra actitud, los demás se impregnen del amor de Dios que nosotros decimos tener. Y aquí, ya me queda poquito tiempo, suma tus confianzas, suma tus miedos, que el Señor los va a transformar. Tú le dices al Señor, Señor, yo te entrego mi miedo, Señor, te entrego esto, Señor, yo sé que pues esto no es tan bueno, Señor. Pero el Señor, cuando le dijo eso a Felipe, lo decía para tentarlo, para ver su respuesta. Porque eres Dios, ¿por qué temes? ¿Por qué temes si tú has visto milagros? Luego decía, agradece y comparte. ¿Cuánta falta de agradecimiento nos hace falta? Perdón la redundancia, pero nos hace mucha falta la gratitud. Y luego me encanta que dice, ¿cómo quedaron todas las personas? ¿Cómo quedaron? Satisfechas. Y aquí es una invitación para que te unas más al amor. Porque si es que no te sientes satisfecho hoy, te digo algo. Si estás insatisfecho y si no sientes sentido en tu vida, es porque no estás unido al amor. Porque es que los panes no se acabaron, los peces no se acabaron. ¿Y saben por qué no se acabaron? Porque Jesús es abundancia y misericordia. Y así se preocupa todos los días de la vida por nosotros. Quiere que estemos saciados en nuestra carne y en nuestra alma. Pero tú puedes estar muy saciado en tu carne, pero si tu alma está lánguida, por no estar unido a Él y no llenarte a través de la Eucaristía, que también se puede simbolizar con este Evangelio, no vas a surgir, no vas a salir adelante. Entonces, ¿qué le vas a sumar tú hoy a Dios? ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 5 peces? Tú estás llamado a seguir siendo instrumento de Dios. Y les voy a leer un pedacito aquí para que vayamos a pedirle al Señor. De este libro, Los defectos de los santos. Escuchen lo que dice el Señor. Contracorriente. Yo quisiera hacer hincapié, amigos, en que dadas las actuales circunstancias, no es aceptable permanecer en casa, tranquilamente, en zapatillas,
prescindiendo de los problemas que tienen las almas y de los agobios y engorros que padecen los hombres. Convenceos de que hay que hacer algo, de que no son suficientes los lloros y las lamentaciones, y de que no es digno desertar en momentos en los que Dios pide mucho. Dios cuenta contigo, porque tú has visto milagros, porque tú estás aquí, porque sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, porque yo estoy aquí, porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. No es buscarlo por un interés, es por un convencimiento de que Dios, si nosotros le damos esos 2 panes, 2 peces, nuestros defectos y toda la miseria que tengamos, Él la transforma en maravillosas virtudes, porque Él quiere que nosotros volvamos a ser como su reflejo, lo creado desde la eternidad.